Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bien, yo creo que en efecto debería de sorprender que el propio presidente de la República decida difundir un documento presumiblemente falso, pero además irremitente. ¿Por qué el jefe del Ejecutivo decide concederle tiempo y difundir este documento? Y yo tengo la impresión de que el interés político detrás de esta difusión tiene que ver con la presencia de indicios cada vez más claros de que se está alterando el escenario político electoral para el año que entra. Es decir, que si nosotros hubiéramos hecho un análisis, un pronóstico hace 6 meses respecto a qué parecería que iba a ocurrir en las elecciones del año 2021, seguramente que habríamos afirmado que venía imparable Morena, que el partido del presidente de la República confirmaría su mayoría en Cámara de Diputados y que quizás se llevaría 10 de 15 gubernaturas y muchas otras posiciones políticas. Ese era el pronóstico que teníamos hace 6 meses. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en este semestre? Por una parte, yo creo que la economía empezó a secarse. En realidad, cuando el presidente dice que íbamos tan bien, no está diciendo la verdad. Lo que pasaba es que del estancamiento estábamos entrando en una franca recesión. Y viene la pandemia, viene el coronavirus, y eso profundiza la crisis económica, y como lo hemos comentado, detrás de esta crisis económica y sanitaria vendrán resultados sociales muy adversos. El Coneval, por ejemplo, hace un cálculo de que tras la pandemia lo que vamos a tener es que entre 6.1 millones de mexicanos y 10.7 engrosarán las filas de la pobreza extrema. Así que los estrategas en Palacio Nacional, en Morena, deben estar calculando que entre los efectos muy perversos de la crisis de la pandemia, pero también potenciados por un manejo, en mi opinión, equivocado de ese fenómeno, tendría que tener consecuencias en el humor social. Y los impactos previsibles de ese mal humor social se van a expresar en las urnas en las elecciones del año próximo. De tal manera que este cambio de escenario prende los ojos rojos en Morena y en Palacio Nacional. Y entonces se plantea este documento en donde se identifica un presunto bloque que va a intentar cambiar los hechos y generar un resultado muy adverso para el partido Morena. Y yo no podría decir que desde una perspectiva seria, formal, de un análisis, habría que descartar ese documento, precisamente porque es un documento que es falso y que no tiene remitente. Pero esto no es visto así por las bases y por los sectores duros de Morena, que sienten que si el presidente lo difundió es porque es cierto y hay una conspiración para que pierda Morena y eventualmente para que el presidente de la República deje Palacio Nacional. ¿Qué es lo que me parece preocupante en este documento? Por una parte, que en el supuesto plan para rescatar a México se habla de que estos conspiradores van a cabildear incluso en Washington con la Casa Blanca, con el Capitolio, y entonces los está ubicando en el nivel de los traidores del siglo XIX mexicano. Es decir, los estaba ubicando como vendepatrias que pretenden recurrir a Washington para incidir sobre la política mexicana. Una acusación muy grave. Pero además, Pepe, me parece que debe de llamaros la atención el hecho de que, de nuevo, en este plan supuesto para rescatar a México, se involucra no solamente a periodistas, no solamente a analistas, a empresarios, sino a consejeros del Instituto Nacional Electoral y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso es muy serio y eso es muy grave. ¿Por qué?
porque si eventualmente el resultado en las urnas es un castigo para Morena, tendrán la justificación más clara para decir se los dijimos. Es decir, advertimos desde junio del año pasado que había un complot para generar estos resultados y que en ese complot estaban participando consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, estarían dando los argumentos para descalificar el proceso electoral. Y esa parte me parece preocupante. Ahora, hay una inquietud, Alfonso, perdón la interrupción, hay una inquietud. El presidente de la República exhibe todo este documento, el llamado bloque, del llamado supuesto bloque opositor amplio, lo exhibe en Palacio Nacional y señala mete a perros, ayer lo decíamos, mete a perros y gatos en el mismo costal, en un costal. ¿No está el presidente actuando en contra de la ley electoral? ¿No está violentando los procesos o el proceso que debe respetar el presidente de la República para dejar que los contendientes políticos pues resuelvan sus rencillas políticas en la arena pública y no auspiciados o amparados en el presidente? Sí, por una parte el presidente está prácticamente dando la señal de arranque a un proceso electoral que formalmente todavía no inicia. Y por el otro, lo cual, digamos, ha sido un propósito reiterado del presidente, ha querido tener una incidencia en lo que ocurra. Por eso, su insistencia de hace unos meses de que se adelantara la votación para su revocación o no, y que se empalmara con ese proceso electoral, de tal manera que el jefe del Ejecutivo tuviera el pretexto jurídico para estar en las boletas y para hacer campaña. No se le permitió, será un año después, será hasta el 2022, pero de cualquier manera el presidente se está moviendo. Y creo que vale la pena también decir otra cosa. Independientemente de que creo yo que no existe ese bloque opositor amplio, lo que sí tenemos que reconocer es que van a multiplicarse iniciativas en distintos espacios, en distintas regiones, que busquen un acuerdo político entre distintas fuerzas, principalmente partidarias, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para eventualmente postular candidatos únicos. Esto se vale, Pepe. Es decir, yo creo que si nos vamos a la elección presidencial, el jefe del Ejecutivo como candidato tenía en torno suyo no solo a Morena, tenía al Partido Verde Ecologista de México, tenía al Partido de Encuentro Social y al Partido del Trabajo. De tal forma que en un proceso democrático se vale que las fuerzas políticas se coaliguen con un propósito. Y creo que esto va a ocurrir y que seguramente tendremos quizá en alguna gubernatura, en diputaciones, en alcaldías, etcétera, esta figura de candidatos comunes que por otro lado es absolutamente legítimo y absolutamente democrático. Seguramente, Alfonso, ya estarás enterado. Finalmente, el Congreso de Baja California rechazó la ley Bonilla número 2, la ley Bonilla 2, que pretendía acortar la duración de la gubernatura, la próxima gubernatura. ¿Te acuerdas? A Jaime... Sí. A Jaime Bonilla le acortaron su periodo. Bueno, él fue electo para 2 años. Luego, ya electo, el Congreso quiere que se quede 6 años. Finalmente viene una controversia y decide la Suprema Corte dar para atrás a esa decisión que tomó el Congreso ya bajo mayoría morenista. Y bueno, pues Bonilla va a gobernar, sí, pero va a gobernar hasta 2021, donde habrán de acudir los ciudadanos baja californianos a elegir este nuevo gobernador. Entonces, desde el gobierno de Baja California, Bonilla propuso una ley al Congreso para que quien sea electo próximo gobernador de Baja California gobierne nada más 3 años, de manera que todo se vuelva a empatar con la elección presidencial en 2024, Pues le dan para atrás esta iniciativa a la ley Bonilla 2, hubo 14 votos a favor,
de aprobarla, 10 en contra, hubo una abstención, pero necesitaba Bonilla, el gobernador, 17 votos para convertir esta reforma inconstitucional a nivel local y por lo tanto frenan esta ley Bonilla en Baja California. El próximo gobernador lo será por 6 años, si así se especifica con toda claridad en el momento de ser convocados los ciudadanos a la votación. Por si no estabas enterado, Alfonso, pues ahora estás debidamente informado. Que muchas gracias, atrás, Pepe. Déjame hacer una número 2, ley Bonilla número 2. Es muy interesante. El movimiento maderista tenía como lema sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, algunos de los jefes importantes de la revolución, como el general Álvaro Obregón, fueron maderistas y fueron antirreeleccionistas. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que estás en el poder es un mareo. Decía Emiliano Zapata que la silla del águila estaba embrujada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el general antirreeleccionista Álvaro Obregón? Que una vez que gobierna, en ese momento la Constitución establecía periodos de 4 años. Es decir, que a Obregón le toca gobernar de 1920 a 1924. Se retira a su rancho en Sonora y deja a su amigo y paisano Plutarco Elías Calles. Pero en el periodo de Calles, en el periodo 24-28, los diputados obregonistas cambian la Constitución en 2 sentidos. Lo primero, convertir el cuatrienio en sexenio, lo cual es una reelección parcial. Y lo segundo, donde la Constitución decía que el ciudadano que hubiera ocupado la presidencia de la República no podría volverlo a ocupar, lo único que hicieron los diputados obregonistas fue agregarle una línea que decía no podrá volverlo a ocupar en el periodo inmediato. Y con esa justificación y esa reforma constitucional se volvió a postular Obregón para ser presidente, ganó la elección, pero ya no gobernó porque lo asesinó León Toral. Entonces, creo que lo que estamos viviendo en Baja California es como una repetición en pequeño de estos ánimos del gobernante de agandallarse, para decirlo en términos coloquiales, y de buscar una manipulación a través de reformas constitucionales. Yo creo que hoy la sociedad está mucho más alerta y que debe estar más alerta para evitar estos golpes de mano que son muy poco democráticos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.